Bueno, recibimos ahora al sociólogo Eduardo Botinelli, día de análisis político y, por supuesto, la interpelación, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Natalia? Una interpelación larga. Una semana muy cargada de cosas también, sí. pero poniendo foco en la interpelación, sí, es un hecho relevante, sin duda, que, bueno, en realidad está en el medio, muy larga, sin duda, como han sido la mayoría de las interpelaciones, que, bueno, todavía no tenemos consecuencias, que es lo más importante de una interpelación. ¿Y qué consecuencias hay? Porque uno a veces se pregunta si es un hecho tan importante. Sí, por supuesto, marca la agenda, de repente desde el punto de vista político en cuanto a declaraciones, pero ¿qué consecuencias hay después de una interpelación? Bueno, no, puede tener consecuencias que sea hasta la censura del ministro. Es decir, efectivamente... Pero no sucede. Bueno, no está sucediendo por cómo están conformados los bloques hoy, claro, ¿no? Es decir, bueno, de alguna forma, hasta ahora, todas las interpelaciones del oficialismo en este gobierno han salido con declaraciones que consideran que las explicaciones de quien estuvo en la interpelación, sea ministro o ministra, fueron satisfactorias. Hasta ahora ha sido así, ¿no? Esta quizás tiene alguna incógnita al respecto, aunque es probable que no llegue a la censura. Pero en sí, la interpelación tiene una función muy relevante, que es la explicación del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, es decir, hay un pedido de explicaciones y se da ese, o sea, desde el punto de vista del funcionamiento es muy importante. El tema es cuántas consecuencias tienen hoy en día, y el otro es cómo el mecanismo se utiliza en las dinámicas que tenemos hoy, es decir, bueno, a cuánta gente está llegando todo lo que se debate, y eso efectivamente está siendo muy poco productivo desde el punto de vista de la cantidad de gente que llega, el conjunto de la discusión. Lo que en todo caso tiene impacto es lo que mediáticamente se va conociendo. Sí, nadie puede seguir 15, 20 horas de interpelación, obviamente, ¿no? No creo que ningún ciudadano que no tenga la obligación de hacerlo, como los periodistas, por ejemplo, pueda llegar a estar atento a todo esto, ¿no? Es bastante difícil. No, sin duda, no es un formato atractivo para el conjunto de la población, eso sin dudas. Es o por mucho interés o por obligación por las funciones profesionales. Si bien es un tema sumamente importante que obviamente merece análisis y debate de todo tipo, no sabemos si estos análisis y debates, pero sí lo merece porque la seguridad pública es uno de los puntos de mayor preocupación. Bueno, sí, efectivamente, y acá es muy importante tener en cuenta cuando miramos los estudios de opinión pública sobre la importancia de temas. Si nosotros miramos la evolución que ha tenido en los últimos 30 años las preocupaciones de la población, han ido oscilando y se ha ido consolidando la seguridad pública como principal problema hasta la llegada de la pandemia. Y la pandemia, de alguna forma, sucedieron dos cosas. Primero, un primer foco puesto en la salud pública, en la salud de la población vinculado al coronavirus. Y inmediatamente una preocupación por los temas económicos y de empleo, consecuencia de la pandemia. Y luego lo que se está dando en el último tiempo es que la pandemia se va retirando, quedan los problemas económicos y de empleo como preocupación y asciende sistemáticamente la preocupación por la seguridad pública. El tema es que comparar la preocupación por un único tema en periodos distintos de tiempo siempre tiene que estar acompañado con el conjunto de preocupaciones. ¿Por qué? Porque cuando estábamos en la crisis del 2002, la seguridad no era un problema principal para la gente, pero no porque no hubiese delitos, porque la preocupación estaba puesta en los temas económicos, la crisis, el empleo. Cuando eso se va retirando de las preocupaciones, no quiere decir que la gente que todo el mundo tuviera trabajo, pero va cayendo el desempleo, eso empieza a mermar como principal preocupación y empiezan a aumentar otras, entre otras la seguridad pública, que queda casi como único tema de preocupación. Y el otro es mirar si las preocupaciones se miden como un único tema, es decir, cuál es el principal problema, o si se miden 3 o 5 problemas, es decir, cuáles son los 3 principales, cuáles son los 5, porque eso cambia mucho los valores. Entonces, cuando se compara hay que comparar lo mismo y tener en cuenta todo el contexto que está midiendo. Por eso lo relevante es, en este periodo, ver cómo cuando se retira la pandemia, empieza a aumentar la preocupación por la seguridad pública. Bien, este fue uno de los temas de preocupación en la administración pasada y muy señalado por quienes ahora conforman la coalición de gobierno.
Pero ahora también se está volviendo uno de los principales llamados de atención por parte de la ciudadanía hacia el gobierno. Sí, sin duda se está instalado como un tema que vamos a tener, iba a decir el año que viene en la campaña, pero la campaña ya empezó prácticamente, ¿no? Es decir, bueno, efectivamente y ya es tema de campaña. Ya es un tema que está puesto arriba de la mesa. Sin dudas el tema de empleo, el tema económico, pero el tema de seguridad va a estar de nuevo. Y de alguna forma lo que el Frente Amplio está buscando, por lo menos en las intervenciones que se están haciendo, es diferenciarse de la forma en que se hace uso político del tema de la seguridad, ¿no? Eso el Frente está tratando de buscar el lugar, cómo hacerlo, porque además hay un tema que es bien claro y que pasó con la ley de urgente consideración. El tema de seguridad pública para el Frente Amplio no es cómodo, porque justamente por lo que vos decías, ya había sido... un efecto boomerang. Claro, fue un problema durante, sobre todo el último periodo de gobierno del Frente Amplio, sobre todo por un proceso de acumulación, más que por un tema puntual de ese gobierno. Y lo que se vio fue que la discusión al Frente Amplio le incomoda, porque enseguida está el contraste. Y ese contraste no es del todo favorable, sobre todo cuando hablamos del último periodo. Bien, tenemos poco tiempo, Eduardo, pero está bueno marcar cómo se siente el ministro del Interior, que quizás sea el lugar más cómodo para él. Obviamente fue muchísimos años senador, primero diputado, después senador, o sea, el Parlamento lo conoce de memoria. ¿Y qué pasa dentro de la coalición también? Bueno, bien rápido. Sí. A ver, claramente Heber se siente mucho más cómodo discutiendo en el Parlamento que haciendo frente a los micrófonos. Eso claramente no hay duda. Él tiene 40 años de trabajo ahí adentro y él se siente bien firme y se nota en las formas en que habla, los tonos que utiliza, el manejo que hace los tiempos. Bueno, también es verdad, el tiempo adentro del micrófono es mucho más corto que el tiempo en una declaración. Pero sin duda él se defiende mucho mejor ahí que en el otro ámbito, y eso se vio en la interpelación, hasta el momento se ha visto de esa forma. Con respecto a la coalición, bueno, decía, hasta ahora todas las declaraciones han sido de declarar satisfactorias las explicaciones del ministro que compareció por el oficialismo. Acá se abre un abanico importante de opciones, sobre todo pensando en el posicionamiento de Cabildo Abierto en el último tiempo. Que ha sido muy crítico. Cuando hizo la conferencia anunciando que seguía en la coalición a pesar de sentirse avasallado, uno de los puntos que puso bien firme arriba de la mesa fue, bueno, el del agua, el de la economía y el de la seguridad pública. El documento que Cabildo Abierto presentó en la mesa es muy duro con Sanjurjo, indirectamente, y con las políticas del Ministerio del Interior. Y está lo que fue la campaña electoral para Cabildo Abierto con el Se acabó el recreo. Entonces, este momento para Cabildo Abierto y para la coalición es un momento delicado y donde abre un abanico de opciones. Donde está, desde que Cabildo vote junto con el Frente Amplio, que es poco probable, porque además le genera problemas internos dentro de sus propios votantes, que apoye al ministro en una declaración de satisfactoria, que sería, bueno, complicado para sostenerlo de Se acabó el recreo, porque el propio Cabildo Abierto ha manifestado que no está conforme. Otra opción es que se retire de sala, y la otra puede ser que presente una alternativa distinta a votar con el Frente o declarar satisfactorias. Algo que hace Cabildo Abierto. Bueno, entonces, esta interpelación es la primera que, aún en este transcurso, todavía no tenemos claro cuál va a ser la declaración final. Bien, ¿no? Bueno, estaremos atentos, Eduardo, y bueno, van a surgir un montón de cosas de acá y después para analizar durante la campaña, ¿no? Sin duda. Y dentro de la coalición también. Un tema bien puesto arriba de la mesa y que, bueno, en función de lo que suceda hoy, que era lo primero que planteaba, ¿tienen consecuencias? Bueno, en función de cómo termine mañana, en realidad, seguramente, vamos a poder profundizar sobre eso. Bien, muchas gracias, Eduardo. Hasta la semana que viene. Nos vemos el miércoles. Ya sigue Mariana.